Bueno, shalom, shalom y bienvenidos entonces a nuestro estudio de la parashá de la semana o las parashot, porque esta semana corresponden dos parashá, la 22 y la 23. La parashá 22 es Vayejel e hizo que se reuniera. Y la parashá 23 es Picudei, que significa cuentas de. vamos a estar entonces en este estudio, mi hija Manuela y yo. Encontramos que la Haftará y el Brit Hadasha, tanto para la Parashá 22 como para la 23, son los mismos. Vamos a hacer una lectura entonces en Ibri, en Hebreos 9, del verso 1 al 14. Ahora bien, en verdad, el primer pacto también tenía ordenanzas del servicio divino y un lugar Macón Kadosh terrenal, porque en el primer Mishkan que se hizo estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia, pan de los semblantes. Y esto fue llamado lugar Macón Kadosh, lugar santo. Detrás del segundo Parojet había un Mishkan llamado el lugar Kadosh Kedoshim, lugar santísimo, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca del pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y encima de esto, los querubín representando la Keshinah, que cubría, Shekinah. Shekinah, que cubrían el arca con su sombra, pero, eh, pero no tenemos tiempo para hablar sobre cada una de estas cosas, que se organizaron de esta manera. En el Mishkan externo entraban los Kohanim todo el tiempo y realizaban su ministerio, pero en el interior del Mishkan solo entraba el Cohen Agadol una vez al año, con la sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Con esto, el Ruach HaKodesh dio a conocer que el camino al lugar Kadosh, Kedoshim, seguía cerrado, mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el cual fue el símbolo de ese tiempo, ahora pasado, en el cual se ofrecieron ofrendas y sacrificios que no pudieron perfeccionar la conciencia de quien los ofreció. Ellas consisten en ofrendas de comidas y bebidas, diferentes tipos de lavados ceremoniales y mandamientos externos referentes a la carne, y se establecieron hasta el momento de una reforma. Pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo y entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por manos de hombres, pues no es de este mundo creado, y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en Makom Kadosh Kedoshim y obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impuros los sacrifica, Lo los santifica. santifica para purificación de su carne, cuanto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Elohim viviente. Amén, Baruch Hashem. Tenemos entonces que en esta parasha ya empezamos a ver que de lo que está hablando es el Mishkan, no es otro que Yeshua HaMashiach. En el Mishkan podemos encontrar que ese Mishkan, el que se formó de manera terrenal, el que se hizo acá en la tierra, tenía un servicio divino, como lo podemos encontrar acá. Era un lugar, un Makon Kadosh terrenal con un servicio divino. Esto nos representa a Yeshua como un hombre terrenal, pero con una identidad totalmente divina. Bendito sea el nombre de nuestro don Yeshua, que podemos por él entrar de forma directa a su presencia. Tenemos entonces cómo en ese Mishkan se ofrecieron muchas ofrendas y sacrificios, pero esos sacrificios jamás fueron perfeccionados hasta que llegó el Mashiach, que él vino en esa forma de ese Cohen Gadol, ese sumo sacerdote, que entró en ese Mishkan que no es hecho por manos de hombre, pues no es de este mundo. ¿De cuál estamos hablando? Del Mishkan celestial,
celestial. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces tenemos que para estas parashot de esta semana, nuestro tema central es la redención. En esta parashá encontramos el detalle, cómo nos habla acerca de cómo estaba conformado el Mishkan. Una primera parte en el cual encontramos el atrio, y en el atrio se encuentra el altar de sacrificio, la fuente del agua, que en parashot anteriores vimos que era de bronce. Es el lavacro de bronce. Aquí encontramos, aquí es en el lugar donde se presenta Yeshua volteando o tirando todas las mesas de los cambistas, porque no estaban permitiendo que los gentiles, que los goyim pudieran ingresar a esta parte que les correspondía por excelencia para poder escuchar la palabra y venir a cumplir con los sacrificios que se debían de hacer. En el segundo lugar, en el lugar o Macón Kadosh o lugar santo, se encontraban la mesa para el pan de la presencia y el candelabro de oro. Vemos en esta imagen que también aparece el altar del incienso. Sin embargo, en la lectura de la palabra nos encontramos que el altar del incienso no estaba en este lugar, sino en el lugar Makom Kadosh Kadoshim, que es el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en la parte más externa, encontramos el arca del pacto. El arca del pacto que contenía allí la vara de Aarón que reverdeció, que contenía la menorá o el candelabro de oro y que contiene el maná. Bendito sea. Ahí tenemos entonces las dos tablas. ¿Y yo qué dije? Ah, ok, gracias. Entonces, la menorá, no, las dos tablas de Moshe, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Mi hermano. Y el maná. Ahí tenemos entonces las diferentes alishots en las cuales se subdividen el tema del día de hoy. Bendito es el Eterno. Vamos entonces con la aliyah 1, Shemot 35 o Éxodo 35, 1 al 29. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Vemos entonces que cuando el Eterno nos llama a congregarnos, ¿cuál es la verdadera razón de congregarnos? Para hablar las cosas Que Adonai nos ha ordenado hacer. ¿Y cuál es esa orden del Eterno? ¿Qué es lo que el Eterno nos está ordenando? Trabajar 6 días y el día séptimo descansar. Recordar el Shabbat como día Kadosh. Saber que el Shabbat es honor a Adonai. Y no guardar Shabbat es ser esclavos del trabajo. Y esa esclavitud te lleva a muerte. Entonces muchas personas podrán decir, no, pero yo trabajo en Shabbat y no me he muerto, estoy vivo trabajando, pero los lleva a una muerte espiritual y física también en algún momento. Las personas cuando están trabajando y no descansan, por lo general, son personas que tienen una situación mental de estrés muy fuerte. Empieza entonces la recolección de la ofrenda para la construcción del Mishkan. Aquí tenemos un dato muy importante que arroja la siguiente pregunta. ¿Quiénes deben ofrendar para la construcción del Mishkan? Y lo que leímos ahorita es en Shemot 35, 1 al 13, es Hashem determina quiénes están en convenio con él. ¿Quiénes son entonces los que estamos guardando Shabbat? Aquellos. Los demás no tienen la obligación de hacer este tipo de... No, es que yo no quiero ofrendar para que mi congregación crezca. No se preocupe, usted no está todavía en pacto, en convenio con el Eterno. Los que estamos en pacto somos los que tenemos la obligación, los que estamos en convenio con el Eterno, los que tenemos la obligación de seguir. La ofrenda para el Mishkan, morada de la presencia, Shemot 35, 4 y 9. Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Tomen una coleta para Adonai de entre ustedes, cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Adonai, oro, plata y bronce. No. Es una nota que voy a decir ahora. Ok.
hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra. Tenemos entonces que cuando vamos a la palabra en hebreo, vamos a ver algo aquí bien interesante, y es, aquí estamos en Shemot en Éxodo 35:5. Aquí está diciéndole el Eterno a Moshe: tomad de entre vosotros ofrenda para Yod Heh Vav Heh. Lo primero que encontramos aquí es que en esta primera palabra de tomar, cuando usted y yo tomamos esa ofrenda, cuando usted determina esto que yo voy a hacer, que yo voy a dar, yo quiero darlo, pero usted todavía, usted no está obligado a darlo. Usted apenas lo está como seleccionando. ¿Para quién lo está seleccionando? Pues lo está seleccionando para, y aquí vemos claramente la preposición, nos ayuda a entender, para Yod Heh Vav Heh. ¿Es de Yod Heh Vav Heh en ese momento? No, es para, usted apenas lo está seleccionando. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Qué vamos a seleccionar? Aquí encontramos la palabra terumat o terumot. Es ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? Ya habíamos visto la parasha terumá. La ofrenda esa es una ofrenda alzada, mecida, es una ofrenda que uno debe traer con gozo, con alegría, una ofrenda que usted levanta, que usted trae como con el corazón muy agradecido. ¿Cómo? Ofrenda que se levanta, que se eleva así. Vemos entonces que sigue la palabra diciendo, y dice, todo aquel, ¿quién va a dar esta ofrenda, esta terumá? Todo aquel dice de generoso, generoso de corazón, pero esta palabra que nos han traducido al español como generoso de, es la palabra nadim, con B, nadim. Ese nadim, o aquí sería, como está aquí escrito, sería nedib. Nedib es la palabra capitán. Capitán. ¿Por qué es importante entender que aquí lo que nos dice es capitán en vez de decir la palabra generoso? Porque la connotación está con respecto a la palabra que sigue, que es la palabra corazón, lev, pero ustedes pueden leer aquí en pantalla que aquí no dice solamente lev, aquí dice levó o livó, es decir, su corazón. ¿De qué nos está hablando? Aquí lo que nos está diciendo es capitán, y la palabra que sigue es su mente, su conocimiento, su intelecto. ¿Qué nos dice esto aquí? ¿Qué es capitán su mente o capitán su conocimiento o capitán su intelecto? Pues la respuesta la tenemos en Corintios Aleph o primero a los Corintios 2:16, donde dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Adonai Jehová? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach. Aquí lo que está diciendo es, cuando usted traiga teruma, cuando usted vaya a tomar, cuando usted seleccione teruma, hágalo con la mente del Mashiach. Eso es capitán su mente, capitán su conocimiento. Cuando su mente lo está, lo lleva usted, lo conduce, el capitán que lo conduce es su mente, pero porque su mente está en Mashiach. Esta clase de ofrenda para el Mishkan es la sombra profética de la ofrenda perfecta que es Yeshua HaMashiach, como está escrito en Yohanan, en Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de la vida. Por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo la autoridad para ponerla y tengo la autoridad para volverla a tomar. Esto es lo que mi padre me ordenó que hiciera. Es decir, él está diciendo aquí, yo puedo, en este momento tengo la facultad para entregarla o no entregarla, para poner mi vida y también para volverla a tomar. Es esta primera parte la que nos dice a nosotros, cuando usted y yo empezamos a seleccionar cuál es esa terumá que vamos a dar desde nuestra mente conectada con el Mashiach, todavía usted tenemos la posibilidad de entregarla o de tomarla. Pero luego pasamos en este mismo texto a un segundo renglón en el que el Eterno le está diciendo a Moshe, traiga Aleph Tav, ofrenda de Yod Heh Vav Heh, oro y plata y bronce. Aquí la situación cambia. Aquí cuando nos está diciendo traiga, traiga esta palabra, la que nos encontramos acá, que podríamos leerla como vieja, más o menos,
sería esa palabra traiga cuando se trae una ofrenda, cuando usted ya se compromete, cuando usted ya comprometió su corazón, cuando usted ya se comprometió sus dichos, esa ofrenda ya le pertenece a Yohei Bajei. Recordemos que aquí encontramos que la ofrenda era para. Mira, aquí tenemos la preposición para Yohei Bajei. Pero aquí usted se da cuenta que la ofrenda ya no es para, dices ofrenda de, ofrenda de. Ya usted la seleccionó. Entonces, cuando usted selecciona ya la ofrenda y usted ya la compromete en su mente, en su corazón, en los dichos de su boca, encontramos esta preposición Aleph Tav que nosotros tenemos clarísimo, que es la forma en la que encontramos a Yeshua. Yeshua es el Aleph Tav, el alfa y el omega, como nos enseñaron en griego. Cuando usted trae la ofrenda, cuando usted trae Aleph Tav, cuando usted ya lo puso en las manos de Yeshua, cuando usted ya le dijo a Yeshua, yo voy a entregar, y aquí encontramos otra vez la palabra terumot, terumot. Cuando usted pone en las manos de Yeshua, ese terumot, esa ofrenda alzada, ya esa ofrenda ya no es para, ya es una ofrenda de Yohei Bajei. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando usted y yo tenemos una ofrenda que ya la hemos consagrado a Yohei Bajei, a esa ofrenda ya usted no le puede quitar, ya usted y yo no podemos disminuirla, porque usted y yo entraríamos a estar en franca oposición con el Eterno. ¿Cómo se trae la ofrenda? Esa ofrenda que ya es de Yohei Bajei, en pureza, en integridad, que es representado por el oro, en plata, que es la forma en la que se redime, es el pago de dinero por la redención. La redención siempre tiene un precio. En bronce, lo que es la justicia divina, sea favorable o desfavorable. Pero miremos lo que dice entonces, como lo que el Eterno nos dice en Mashe Hashelihin, que sería Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 y en el verso 1 al 11 encontramos la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos dos? Ellos tenían una propiedad, una casa, decidieron venderla, la casa era de ellos, no tenían que traer el dinero. Pero ellos luego le dicen a Kefas, a Pedro, vamos a traer la plata de la venta de nuestra casa. ¿Y sabe qué sucede? Ellos, una vez que ya se habían enredado en los dichos de su boca y de su corazón, decidieron vender la casa y engañando a Pedro, o pretendían engañarlo, le dijeron, la vendimos por menos cantidad de dinero. ¿Sabe qué pasa? Kefas le dice a Ananías, ¿por qué mientes? La casa era tuya, estaba en tu poder, no tenías necesidad de venderla. Pero cuando ya la consagraste al Eterno, cuando ya dijiste, la traigo para él, ya esa ofrenda era ya no era para Yohei Bajei, sino que ya era de Yohei Bajei. ¿Qué pasó ante esta mentira? Ananías murió, luego 3 horas después viene su esposa, dice la misma mentira y ella también murió. ¿Por qué? Porque lo que usted selecciona ya del Eterno, ya no debemos de decir, no, me arrepiento. No, no, ya es para el Eterno, es para el Eterno. Ustedes se imaginan que Joshua diga, yo pongo mi vida y luego diga, no, ¿sabe qué? Me arrepentí, no voy a poner nada a la vida. Sigamos entonces. La ofrenda que ellos trajeron fue piel de carnero teñidas y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de esmeralda y piedras para ser montadas, para el efod y el pectoral. Entonces, que todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Adonai ha ordenado. Es el Mishkan con su tienda, cubierta, broches, tablas, travesaños, postes y bases, y el arca con sus varas, la cubierta del arca y la cortina para tapar. La mesa con sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia. La menorá para la luz con sus utensilios y lámparas, y el aceite para la luz. El altar del incienso con sus varas y el aceite de la unción, el incienso fragante, la pantalla para la entrada del Mishkan,
el altar para las ofrendas de ascensión y con sus varas y todos sus utensilios, la pila con su base, los tapices para el patio con sus postes y bases, la pantalla para la entrada del patio, las estacas para la tienda para el Mishkan, las estacas para el patio con sus cuerdas, las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Makom Kadosh, y las vestiduras Kedoshim para Aarón y el Cohen, y el Cohen y las vestiduras para sus hijos, para que puedan servir en el oficio de Cohen. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe, y ellos vinieron, todos los cuyos corazones se dispusieron, y todos los que su espíritu los dispuso, y trajeron ofrendas para Adonai, para el trabajo en el Mishkan del testimonio, para el servicio y para las vestiduras Kedoshim. Ambos hombres y mujeres vinieron, todos con corazones dispuestos. Trajeron argollas de nariz, aretes, anillos, cintos, todo tipo de joyas de oro. Todos traían una ofrenda de oro para Adonai. Todos los que tenían hilos de azul, púrpura y escarlata, lino fino, pieles de carnero teñidas o pieles finas las trajeron. Todos los que contribuían plata o bronce trajeron su ofrenda para Adonai, y todos los que tenían madera de acacia apropiada para el trabajo la trajeron. Todas las mujeres que eran experimentadas en hilar se pusieron a trabajar y trajeron todo lo que habían hilado: el hilo azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Asimismo, las mujeres cuyos corazones las movían para usar su destreza y hilaron el pelo de cabra. Los ancianos trajeron las piedras de esmeralda y las piedras para montarlas, para el efod y el pectoral, las especias, el aceite para la luz, para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Así todos los hombres y mujeres de los hijos de Israel, cuyo corazón los movió a contribuir a cualquier trabajo que Adonai había ordenado por medio de Moshe, lo trajo a Adonai como ofrenda voluntaria. Vamos entonces a mirar aquí algo bien importante, y es, entre tantas cosas que nosotros encontramos acá todo el tiempo está el Eterno diciéndonos: todos aquellos cuyo corazón los movió a contribuir. Y mire qué hermoso nos dice: a cualquier trabajo que Adonai hubiera ordenado. Entonces tenemos, número uno, tú y yo podemos contribuir con cualquier trabajo. Uno no necesita, todos no tenemos que ser pastores, Roe, Morá, Moré. No, no todos tenemos que ser líderes, no todos tenemos que ser, no. Podemos ser aquello que el Eterno nos diga que seamos, pero todos podemos trabajar. Todos de manera voluntaria podemos hacer algo para la obra del Eterno, y más ahora, cuando estamos en unos tiempos en que tenemos que volver a levantar nuestro templo, cada uno de nosotros como el templo del Ruach HaKodesh, tenemos que volver a levantarnos, volver a poner especias en nuestras vidas, que nuestra oración sea ese olor fragante. Esas son las especias, la oración, ese aceite para la luz, que nosotros seamos luz a las naciones, que nosotros seamos ese olor fragante delante de Yohei Bajei, porque este mundo huele mal. ¿A qué huele este mundo? A pecado, a transgresión de la Torá. Pero nosotros podemos traer, por lo menos para nosotros y para nuestras casas, para nuestras keilot, para nuestras congregaciones, olor fragante delante del Eterno. La aliyá número 2 de Shemot 35:30 a 37:16 nos dice: Moshe dijo a los hijos de Israel: miren, Adonai ha escogido a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. Él lo ha llenado con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todo tipo de artesanía. Él es maestro de diseño en oro, plata, bronce. Antes de pasar acá, recordemos que en la parasha anterior miramos el nombre de Besalel, lo que significa cómo se dividen Be-Sa-El, ¿cierto? Como el Eterno
lo toma él y lo llena de una forma especial. Si usted de pronto no ha visto la parashá anterior, le recomendamos en este mismo canal, vaya a la parashá anterior, la parashá 21, mire bien, fíjese de qué está hablando, porque cuando habla de la llenura del Ruach, habla de una descarga muy especial. Y yo sé que si usted va a esa parashá, usted lo mira, usted va a entender de algo que el Eterno puede hacer aún en este momento. De pronto nos puede sonar muy fantasioso, muy de película de Matrix y todo, donde el Eterno puede descargar, literal, hacer una descarga de conocimiento en nuestras mentes. Eso que ahora te está tratando de hacer, de colocar un chip para descargar información en nuestros cerebros, es algo que el Eterno ya hace y de vieja data, de tiempo atrás. Cortando piedras preciosas para montar, tallando madera y todas las otras artesanías. Elohim también le ha dado a Oliab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la habilidad para enseñar a otros. Él los ha llenado con la destreza necesitada para todo tipo de trabajo, ya sea hecho por un artesano, un diseñador, un bordador, usando hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, o un tejedor. Ellos tienen la destreza para todo tipo de trabajo y diseño. ¿Qué hizo entonces el Eterno con Aholiab? No solamente le dio la capacidad, a Bezalel le dio la capacidad de hacer las cosas y a Aholiab le dio la habilidad para enseñar a otros. A veces uno dice, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo? No, pídele al Eterno, dame la capacidad. Esa habilidad la da el Eterno. Que uno puede estudiar y desarrollar algunas habilidades, es verdad, pero nada como la habilidad que da el Eterno. Continuemos. Betzalet y Oliab, junto con todos los artesanos a quienes Adonai había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh, eran exactamente de acuerdo a todo harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Moshe llamó a Betzalel, Oliab y a todos los artesanos a quienes Adonai había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió para venir y tomar parte en el trabajo. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas de los hijos de Israel. Habían traído para el trabajo de edificar el lugar Kadosh, pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos. ¿Qué tenemos entonces acá? Las personas traían las ofrendas ¿a qué horas? Por la mañana. Por la mañana. Es decir, que ellos en su corazón tenían el mañana me levanto y voy a llevar esto. Las mujeres habían tejido telas y decían, voy en la mañana a llevarlo. Lo primero que tenían en su corazón era, queremos tener un lugar para adorar a Hashem. Queremos que Hashem sepa, de mañana yo te buscaré, como decía el salmista. Eso está maravilloso, sigamos. Para decirle a Moshe, la gente está trayendo mucho más de lo que he necesitado para hacer el trabajo que Adonai ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento. Ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado. Imagínate qué lindo es hoy, que uno y todos los que nos están acompañando, que uno tenga tanto amor por la obra del Eterno, que llegue un momento donde uno pueda decir, mira, tenemos realmente muchísimo ya. Tu amor es tan desbordante, que por favor, es demasiado lo que tenemos. Sabes que cuando nosotros logremos tener un corazón tan generoso, tan dadivoso, tan amoroso, el Eterno nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Yo admiro a muchas personas, a muchos de nuestros hermanos Yehudí, que son hombres de, de generoso corazón, que nos dicen, que nos muestran ellos. Se acabó. No, ¿Qué nos pasó? Que le dicen otro lado. Que no, ya, ok. Que ellos nos dicen o muestran, ¿cierto? Dicen, se encargan de sostener a un rabino. Qué especial nosotros
poder, Mm, poder sostener a un rabino. ok, ¿Qué, sigue, qué sigue. tenemos? Sigue, es ¿Algo que nos pasó se está acá? acabando el tiempo. Es que ando de minutos. Ok, listo. Tenemos entonces, qué lindo que el Padre pudiera decirnos, mira, eso que ustedes están dando es maravilloso. Y así como nuestros hermanos Yehudí, ellos dicen, a mí no me da dolor sostener a un rabino. No, y no es sostener al rabino solamente en su casa de estudio, es sostenerlo con sus hijos, es sostenerlo en sus viviendas, es sostener sus autos, es sostener su estilo de vida. Eso es un enorme privilegio que tú y yo podamos decir, bueno, pero yo no soy un pastor, yo no soy un Roy, yo no soy una Morá, yo no soy un Moré, pero tengo la manera de sostener la vida ministerial de tal persona. Y si no es sostenerlo 100%, por lo menos que nuestro corazón tenga un grado de agradecimiento tal que uno diga, pero mi contribución será más allá de ese 10%. ¿Por qué? Porque estoy agradecida con lo que el Eterno está haciendo por mí, con mi vida, y no estoy pensando en, ¿y qué estarán haciendo con mi dinero? No, qué privilegio que podemos decirle a Shem, dame suficiente dinero para sostener un hombre, una mujer de Torah, que se dediquen a estudiar solamente Torah, a enseñarnos, a crecer. Bendito sea el nombre del Eterno. Sigamos entonces. Todos los hombres con destreza entre ellos que hicieron el trabajo hicieron el Mishkan, usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido y de hilo de azul, púrpura y escarlata. Las hicieron con querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros. Cada cortina, que era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho, todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra y las otras 5 cortinas unió una con otra. Hizo gasas de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego e hicieron lo mismo en el borde de la cortina al extremo del segundo juego. Hizo 50 gasas en la primera cortina y 50 gasas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gasas estaban opuestas una a la otra. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Y así el Mishkan formó una sola unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda de cubierta para el Mishkan. Él hizo 11 cortinas. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Todas las 11 cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con la otra y 6 cortinas una con la otra. Hizo 50 gasas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gasas en la cortina del extremo en el segundo juego. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, para que fuera una sola unidad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñida y una cubierta exterior de piel fina. Hizo las tablas verticales para el Mishkan de madera de acacia. Cada tabla era de 15 pies de largo y 2 y cuarto pies de ancho. Había 2 proyectos en cada tabla, proyecciones en cada tabla, y las tablas fueron unidas una con otra. Así es como hizo todas las tablas para el Mishkan. Hizo las tablas para el Mishkan como sigue: 20 tablas para el lado sur, mirando hacia el sur, del medio para que se extendiera desde un extremo de las tablas hasta el otro, a la mitad. Hizo 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus proyecciones y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del Mishkan, hacia el norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del Mishkan, hacia el oeste, hizo 6 tablas. Para las esquinas del Mishkan, en la parte de atrás hizo 2 tablas, dobles desde abajo hasta arriba, pero unidas por una sola argolla. Hizo lo mismo con ambas de aquellas en las 2 esquinas.
Así que había 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del Mishkan, 5 travesaños para las tablas del otro lado del Mishkan, y 5 travesaños para las tablas en el otro lado del Mishkan, en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño del medio para que se extendiera desde un extremo de las tablas hasta el otro, a la mitad. Recubrió las tablas con oro, hizo argollas de oro para ellas, por las cuales los travesaños pasaban, y recubrió los travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo de azul, púrpura y escarlata, y lino fino tejido, y los hizo con querubín bordados que habían sido hechos por diestros artesanos. Era muy bonito. Sí. Sí. Lo hice muy detallado. Hizo para el cuatro Para él, 4 postes de madera de acacia, y los recubrió de oro, y 4 ganchos y fundió para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hizo una pantalla de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino, finamente tejido. En colores el trabajo de un tejedor, con sus 5 postes y sus 5 ganchos. Recubrió con oro los capiteles de los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que las 5 bases eran de bronce. Shemot 37, 1 al 16. vamos entonces a dejarlo acá. Vamos a parar para hacer dos vídeos. Esta será, vamos a ver si lo hacemos en 2 o 3 partes para que no sea tan largo, sino que puedan verlo por partes. Yo creería que esta sería una primera parte. Luego vamos a hacer una segunda parte y la tercera parte, para que podamos unir todas las 2 parashá que tocan en la semana, que corresponden en la semana. Bendito sea el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde se grabó?